Gracias, Rubén. La verdad es que esperaba más bromas sobre el inglés trayendo la lluvia, pero he recibido una, así que bien. Ok. Lo que estamos viendo en esta serie es que Jesús contaba las parábolas por varios motivos, ¿no? A veces nos quiere enseñar algo sobre el reino de Dios o explicar cómo debemos actuar como sus seguidores. En esta palabra del buen samaritano, vemos que Jesús muchas veces no nos da respuestas fáciles, pero nos invita a entrar en la historia, a interactuar con las imágenes y sentir algo. Quiere que salgamos cambiados con nuevas maneras de ver el mundo. Así que vamos a ello. Hay un montón de cosas de que podríamos hablar en este pasaje, un montón de cosas. Y yo solo tengo tiempo muy limitado. Así que me sabe mal si crees que hay algo que es súper importante que me salto. He escogido hablar de lo que más destaca para mí. Entonces, en el pasaje vemos un experto en la ley que confronta a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para llegar a tener la vida eterna. Pero ¿quién era un experto en la ley? Bueno, no tenemos tanta información de esta época, pero lo que sabemos es obvio que Jesús vivió en un contexto judío, ¿no? Era judío. Parece ser que el término experto en la ley podría referirse también a un escriba o un maestro de la ley, alguien que tenía la responsabilidad de mantener y enseñar la ley. Pero ¿qué quiere decir la ley en ese contexto? Para una persona judía, la ley es Torah, los primeros 5 libros de la Biblia y los mandamientos que incluyen, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que Jesús estaba hablando con un experto en la Biblia, un experto en cómo vivir como un judío. Y Lucas nos describe lo que hace este hombre con un tono un poco negativo, ¿no? Así que parece ser con sus preguntas estaba intentando poner en evidencia a Jesús. Pero lo que vemos es que en realidad ese hombre tiene ideas bastante buenas y preguntas interesantes, aunque su intención no era la correcta. Entonces, este hombre, el experto en la ley, pregunta a Jesús cómo podría tener la vida eterna. Y Jesús le pregunta, ¿qué piensas tú? Así que el hombre le responde citando 2 versículos del Antiguo Testamento, haciendo una mezcla para resumir lo que él piensa que enseña el Antiguo Testamento. El primero es un versículo del Shema, que es una famosa oración que muchos judíos dicen cada día, hasta el día de hoy. Es de Deuteronomio 6, 4 a 5, y pone, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios con cada aspecto de tu ser, ¿no? En cada cosa que haces, hazlo en alabanza a Dios. O eso es como lo interpreto yo al menos. Y hay muchísimo más que podríamos decir acerca de esto, pero seguimos. Y la segunda parte, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y leeremos todo el versículo en un minuto. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Lo que hace el hombre, como he dicho antes, es escoger 2 versículos y como hacer un resumen de lo que él piensa que enseña el Antiguo Testamento, Torah, de cómo él puede tener la vida eterna. Así que Jesús le responde al hombre, bien contestado, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Pero el hombre sigue preguntando. Entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y la verdad es que para mí creo que es una buena pregunta. ¿Quién para ti, Jesús, es un prójimo? Supongo que cuando nosotros pensamos en la palabra prójimo, pensamos en esta palabra, probablemente. Pero no es una palabra que se utiliza mucho en el día de hoy, en el día a día. Pero es bastante fácil, en realidad, saber
qué quiere decir esta palabra en el día de Jesús. Y como he mencionado antes, el experto en la ley cita de Torá y esta vez de Levítico. Vamos a leer todo el versículo. Levítico 19, 18 pone: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. No guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que entendemos por el contexto que en Levítico un prójimo se refería a otro israelita, ¿no? A otro judío en el día de Jesús. Otro miembro de tu grupo, de tu sociedad, de tu religión, que en ese día está todo mucho más mezclado. Así que la pregunta del hombre es: ¿a quién tengo que amar como a mí mismo? ¿Solo los miembros de mi grupo, los judíos, o más gente? Y para contestarle, Jesús cuenta la historia, la parábola. Y ahora llegamos a la parábola. Y esta historia, dicho por Jesús, está diseñada para dejarte alucinando, o al menos dejar alucinando a un judío que vivió hace 2000 años. Así que vamos a ver qué efecto tiene hoy. En la historia hay un hombre viajando desde Jerusalén a Jericó. ¿Quién era ese hombre? La verdad es que no sabemos muy bien. Jesús no nos da muchos detalles. Suponemos que era judío, dado que Jesús no especifica y dado el contexto judío del que ya hemos hablado. Y mientras el judío está caminando por el camino, unos ladrones vienen, le roban todo y le dejan medio muerto. Entonces, pasan por el camino un sacerdote y un levita. Lo ven al hombre, se separan de él y siguen caminando. Lo dejan ahí. Es decir, que los líderes religiosos de su día acaban de dejar a un hombre medio muerto sin ayudarle. Bastante impactante, ¿no? Es como decir al experto en la ley que tus líderes, las personas que respetas mucho, han hecho una cosa terrible. Podría ser hasta ofensivo. Bueno, es ofensivo para él. Es como si yo vengo a esta iglesia, empiezo a predicar y me dedico a criticar a nuestros líderes, al pastor, a los ancianos. Lo podéis entender, ¿no? Que no sería fácil oír esta crítica tan duro que alguien que respetas mucho. Pero quizás los líderes del templo tenían una excusa para no ayudar al hombre. Para las personas que trabajaban en el templo, tocar a un cuerpo muerto les hubiera dejado impuros, como sucios, e incapaces de cumplir sus funciones en el templo. Así que a lo mejor pensaban que el hombre estaba muerto y por eso le evitan. Y quizás era así, no sabemos. Pero igualmente Jesús les está criticando, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen sus prioridades totalmente desordenadas. Están poniendo su interpretación de la ley, de Torá, por encima de cuidar a los demás. Es muy fácil poner algo importante por encima de algo aún más importante, ¿no? Su interpretación de la ley para ellos era muy importante. Pero poner esto encima de amar a los demás, mal hecho, dice Jesús. Y también nos pasa a nosotros, ¿no? A lo mejor tenemos tanto trabajo que hacer que no podemos pasar tiempo de calidad con nuestras familias. Nuestro trabajo es importante, pero la familia aún más. O quizás lo más parecido a lo que Jesús dice hoy en día sería que tenemos tantas cosas en la iglesia que no tenemos tiempo para estar con un amigo que nos necesita en un momento concreto. Hemos puesto algo súper importante y de Dios sobre algo que quizás en ese momento era aún más importante. Pero no digo que sea fácil decidir esto. Yo no tengo 7 pasos para tener bien ordenadas tus prioridades, pero busca en YouTube porque seguramente sí que ahí alguien los tiene. Pero sí que tengo una idea de cómo lo podemos intentar poner en orden nuestras prioridades.
A veces, no siempre, pero a veces, la cosa que nos resulta menos cómoda hacer es la que tenemos que priorizar. Por ejemplo, para los líderes religiosos era mucho más fácil creerse que el hombre estaba muerto y no ayudarle, ¿no? Escogen el camino mucho más fácil para ellos. Y Jesús nos invita a ponernos en situación y pensar cuando nosotros también somos propensos a escoger ese camino más fácil, dejando al lado algo importante, pero dejando al lado del camino algo aún más importante de lo que hemos escogido. Encontrar el balance de prioridades no es fácil y por eso tenemos que cultivar esa relación con Dios cada día, ¿no? Para saber cómo hacerlo de la mejor manera. Ok, vale. ¿Qué pasa ahora en la historia? Después pasa por el camino un samaritano y va al hombre y le ayuda. Le lleva a un sitio donde se puede curar y paga para que pueda estar allí. Para daros un poco de contexto, estoy seguro que muchos ya lo sabréis, pero los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos. Los dos grupos se consideraban los únicos herederos de la tierra prometida y por otros motivos también no eran amigos para nada. Vemos entonces que en la historia que cuenta Jesús, en el momento de la necesidad del hombre judío, sus líderes le fallan y su enemigo le ayuda. Y ahí acaba la historia. Y Jesús hace una pregunta al experto en la ley. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y hay varias cosas que nos llaman la atención aquí, o a mí al menos. Primero, ¿os habéis fijado que Jesús no pregunta exactamente lo mismo que había preguntado el experto en la ley? Su pregunta no es ¿quién es tu prójimo?, sino ¿quién mostró ser el prójimo del hombre herido? Jesús nos enseña otra perspectiva, creo. Nos dice que no tenemos que enfocar tanto en el quién, sino mucho más en cómo actuamos hacia la gente que Dios nos ha puesto en el camino. Es el cómo por encima del quién. Segundo, parece ser que Jesús quiere ampliar lo que quiere decir la palabra prójimo en ese día, ¿no? Ahora para Jesús, un prójimo no es solo otro judío, otro miembro de tu grupo, sino hasta tu enemigo. Ahora es tu prójimo. Ahora todos con los que encontramos por el camino son nuestros prójimos. Lo cual quiere decir, desde mi punto de vista, una manera de verlo, es que les deberíamos tratar como si fueran miembros de nuestro grupo. No es que Jesús dice que ahora todo el mundo es judío o cristiano, pero es decir, que para empezar a amar a los demás como nosotros mismos, podemos empezar tratándoles como iguales, con respeto, no creyéndonos superiores a ellos, aunque sean muy diferentes de nosotros y de otro grupo totalmente. Vale, hemos hablado de las prioridades y hemos hablado de qué quiere decir ser un prójimo. Pero hay algo que para mí todavía no me cuadra muy bien con esta historia. Si Jesús solo quería enseñarnos cómo amar a los demás, entonces, ¿por qué cuenta una historia de un samaritano ayudando a un judío? Todos los oyentes eran judíos, así que ¿no hubiera tenido más sentido contar la historia al revés? O sea, teniendo un judío ayudando a un samaritano. Es una historia que no nos muestra uno de nuestro grupo ayudando a alguien, sino un miembro de otro grupo odiado ayudando a uno de los nuestros. Entonces, ¿por qué cuenta la historia así, Jesús? Seguramente tiene que ver con la crítica que hace contra los líderes del día,
pero creo que hay algo más que pasa aquí también. Creo que es porque Jesús quiere invertir nuestras expectativas y hacernos pensar. Hoy en día, ¿quién pondrías tú en la frase? En vez del buen samaritano, el buen no sé quién. Yo no me siento cómodo ni con el derecho a mencionar ningún país, ningún partido político, religión, otra iglesia, ni persona que podríamos poner para completar esta frase hoy en día. Pero sería alguien o un grupo con el cual estamos en desacuerdo total. Quizás tienes algún grupo, alguien en mente con que no sois enemigos, pero no estáis de acuerdo con cómo hacen las cosas o cómo actúan. Y ahora imaginar una persona de ese grupo haciendo la voluntad de Dios cuando nosotros no lo hemos hecho. No es una imagen muy cómoda, ¿verdad? Queremos pensar que no lo harían, no son así, pero Jesús cuenta la historia, creo, precisamente por eso. Nos quiere dar un reto. Quizás has descartado ese grupo, esa persona, pero quizás te van a sorprender. Quizás Dios quiere trabajar a través de ellos, a través de su grupo. O quizás no. No es que cada samaritano era un héroe, ni cada líder religioso de su día era tan ciego a la voluntad de Dios. Jesús solo insiste que tenemos que estar abiertos a lo que Dios va a hacer, sea a través de quien sea. Veo que he ido muy rápido y va a ser un sermón muy corto, pero aquí estamos. Para acabar, hemos visto en la parábola, que Jesús nos está diciendo que tenemos que mirar bien nuestras prioridades y hacernos la pregunta, ¿estamos poniendo algo importante sobre algo aún más importante? Tenemos que tratar a los que nos encontramos en el camino como iguales y amarles aunque sean muy diferentes a nosotros. Y tenemos que reconocer que quizás Dios está trabajando en sitios y a través de gente que no nos podemos ni imaginar. Jesús nos podría haber dicho todo esto tal cual, ¿no? Dándonos una serie de reglas a seguir. Pero con esta palabra intenta llamar nuestra atención, sorprendernos y hacernos partícipes en la historia para que sentimos algo y salgamos con una perspectiva diferente. Vamos a orar. Gracias, Jesús, que nos cuentas historias como esta, que nos confrontan, que nos retan, y a mí el primero. Ayúdanos a tener nuestras prioridades en orden, aunque sea difícil, y ayúdanos a mostrar el amor de Jesús a los que encontramos en el camino. Ayúdanos a reconocer cuando tú estás trabajando, aunque nos sorprende. Gracias que nos estás acompañando en cada paso. Amén.